Bueno chicos, pues bienvenidos. Vamos a este fin de semana a conocer y entender un poco de este maravilloso material, sus características y también entender por qué a nivel de impacto ambiental pues es una de las opciones pues más sostenibles. El bambú es una gramínea, ¿saben? Como la familia de las gramíneas, grass, pasto. Que pues familiar de, por ejemplo, del arroz, de la caña de azúcar, es como el pasto de los dinosaurios, yo creo. Y pues se extiende a muchas especies y subespecies. Yo creo que hay registrados más o menos 1600 variedades de bambú en el mundo. Las zonas en donde suele crecer son las zonas como tropicales, como esta franja tropical, y pues puede crecer desde el nivel del mar. Aquí no crece porque aquí no hay suelo. Puede crecer desde el nivel del mar si tiene las condiciones pues de suelo adecuadas. Por ejemplo, Bacalar tiene algunos cultivos de bambú porque ya allí hay un poquito más de suelo comparado con esta zona. Y sí, más o menos entre 28 a 50 grados, bastante caliente, pero sí, para que tenga un buen desarrollo requiere como muchísima humedad. Por eso Colombia y Veracruz son como lugares donde hay humedad, como bosque húmedo, donde se dan las condiciones perfectas para crecer. Y no tolera suelos muy salinos. Entonces sí podría crecer sobre el nivel del mar, pero no cerca donde haya demasiada agua, como agua salada, ni calcárea, ni mucha tierra con mucha cal, más bien tierra negra. Pero también tiene que ver los vientos, ¿no? O sea, que esté como cubierto, ¿o no? No necesariamente, porque el bambú tiende a crecer bastante alto. Claro, el viento afecta en general todas las plantas. Si hay demasiado viento, pues las plantas van a ejercer resistencia y va a crecer un poco más lento. Pero sí, no. Es que yo he visto que crece, fui a Veracruz y allá tienen muchas plantaciones de bambú, pero están todas como así como en cuevita, o sea, como cubiertas con los cerros, no están libres. Yo creo que más que todo es porque, si ustedes se dan cuenta a nivel hidrológico, estas partes son las zonas donde más agua se acumula. Exacto. Y el bambú requiere más cantidad de agua. En las laderas tiende a ser más seco, el agua se tiende a ir, y en las vertientes, que serían estas cunetitas, tiende a acumularse más agua. Entonces el bambú va a tener mucho más éxito en zonas donde tiende a haber acumulación de humedad. Entonces por eso tiende a crecer más en las vertientes, pero no tanto por el viento, sino más por la acumulación de agua que podemos tener en las vertientes. Está formado como por muchas microfibras, como tubitos, y la resistencia principal del bambú, en Colombia le decimos canutos o nudos, que son pues estas partecitas. Si perdemos esto, y lo vamos a ver en la práctica, perdemos la resistencia del bambú. Por ejemplo, si yo corto de aquí a aquí y lo piso, o sea, inclusive solo se puede abrir. Lo que lo mantiene unido son los nudos. Entonces ya en la práctica vamos a ver, cuando cortamos, cómo nos encargamos de medir para poder tener los nudos muy cerca a nuestras terminaciones, porque es lo que le va a dar la resistencia, si no se nos va a abrir. También pues es un material que pues puede absorber muchísimo CO2, puede además ser una excelente forma de recuperar suelos de ganadería, por ejemplo, un buen cambio. Y también cuando lo utilizamos para la construcción, diferente a que si se degrada, porque si se degrada como que vuelve y emite carbono, pero si lo usamos para la construcción y ya no se degrada, pues realmente podemos acumular por una hectárea de bambú hasta 100 toneladas de CO2. Entonces pues usarlo para la construcción pues también contribuye en eso. Ayuda muchísimo a regenerar el suelo. Ustedes saben que el suelo en general, cuando perdemos los bosques, sobre todo en laderas, pues ya no hay nada que amarre la tierra, y por eso es que hay como los movimientos de tierra y los deslaves. Entonces el bambú, pues igual el bosque, además por su rápido crecimiento, puede ayudar en estas zonas a amarrar y a contener la zona. En
en Colombia y en Veracruz también suele estar sembrado en zonas así como pendientitas y ayuda mucho a la contención de la tierra. Entonces previene la erosión porque obviamente sus raíces, igual que si sembráramos bosque, pues va a evitar que el suelo se vaya, y también acumula muchísima agua durante los tiempos de lluvia que después puede ir liberando un poco y pues generar como ecosistemas más húmedos. Entonces como un excelente regenerador. Justo tenemos un proyecto de tratar de buscar tierras que hayan sido degradadas por ganadería y empezar como a restaurarlas, pues más hacia la zona de Palenque y Tabasco, que es lo más cercano aquí, donde podríamos tener condiciones más idóneas para sembrar el bambú. Y obviamente pues todo lo que es bosque y pues toda la biomasa, las hojas que crean, pues van a ayudar a que el suelo pues se mantenga fresco, que no se evapore. También puede ser un poco invasivo el bambú, o sea, como que tipo si quieres tener unas pocas matitas aquí decorativas, de repente puede irse muchísimo si no lo controlas, obvio. Es que es como un pasto, ¿no? Sí. Es un pasto, Es un grande. Exacto, entonces también pues lo puedes controlar. Y con bambú pues podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? De lámparas, bastidores, diferentes tipos de paredes, arte, decoración, ¿no? Como que tiene muchísimos usos. Ya cuando lo sabemos manejar, podemos crear muchísimas cosas con él. Inclusive pues estos paneles laminados y hasta ¿cómo se dice? Tableros, boards de estos. Pero depende del bambú, porque hay bambús que son blandos, se pueden ser flexibles, y hay bambús que son muy rígidos y sirven para la construcción. Sí. También eso, de las 1600 variedades que hay registradas ahora, no todos los bambús son ideales para la construcción. Por eso la guadua ha sido como uno de los materiales pues, más queridos, porque ustedes pueden encontrar a veces bambús gordísimos, pero cuando los cortan y ven las paredes son muy delgadas, ¿no? Entonces eso hace que no tenga tanta resistencia, mientras que la guadua puede llegar a tener hasta 2 centímetros de pared interna en la parte inferior. Obviamente todo el bambú también se va adelgazando y las paredes se van adelgazando. También el que sigue aquí sería el Old Hami, que es otra variedad pues, muy común en México, que sería el siguiente recomendado. O sea, si pueden usar guadua, mejor guadua. Pero el siguiente que les recomendaría sería el Old Hami. Luego también hay bambús delgados que sirven para muebles, o no sé si conocen un proyecto que se llama Caña Viva, que es donde utilizan inclusive una caña, que es el carrizo, que aquí el famoso carrizo, que usualmente no tiene mucha resistencia a estos blanditos que lo podrías partir muy fácil, pero al aglomerarlo muchísimo pueden hacer pues unos arcos y unas cosas muy interesantes con este carrizo. Entonces no es que no se pueda usar, hay que buscar las formas de poder utilizarlo. También ¿Cómo pues son los dos nombres que dijiste? guadua es como una de las principales, Old Hami es otra, Asper es otra que se usa mucho en construcción. Asper, o le dicen como Asper gigantus o una cosa así, porque es uno que puede llegar a crecer hasta 25 o 30 centímetros, es realmente gigante. Ese sería también muy estructural. Asper, ¿cómo suena? Asper. Este también está, yo lo he usado en Guatemala, y aquí un señor me dijo que sembró hace unos años este bambú. También vamos a ver como que cuando sembramos la mata necesitamos unos años hasta que podemos empezar a cosechar y que sea resistente para esto. También tenemos bambús que podemos doblar, torcer, como el Philostachys. El Philostachys es un bambú que utilizan mucho. Todos estos muebles de bambú torcido y eso tiende a ser con Philostachys, que podemos doblarlo de diferentes maneras. Una de las formas más comunes es perforarlo
Esto lo perforamos con una varilla corrugada, larga, le ponemos al taladro la varilla corrugada. Usualmente las varillas cuando las ponemos en el taladro necesitamos pulir las puntas porque como es redondo, pues se va a girar, ¿no? Entonces lo hacemos como cuadradita la punta con la pulidora, lo ponemos en el taladro y rompemos como todos nuestros canutos y después los llenan con arena y después con calor empiezan a doblarlos y pues los doblan así han visto pues las sillas y el trabajo que se hace en Veracruz tan fuerte. Bueno, el bambú, como es una gramínea familiar del arroz y de la caña de azúcar, tiene muchísimos azúcares, esa es una de sus características. Entonces si lo cosechamos en una fase lunar idónea, sabemos que adentro la sangre de las plantas, la salvia, sube y baja de acuerdo a la luna. Todos, no solo bambú, sino también maderas, el ideal es cosecharlos en luna menguante y al amanecer, porque cuando sale el sol, la salvia empieza a subir. Cuando la luna está en creciente, la salvia está permanentemente más arriba. Entonces, si es menguante y en el amanecer es el tiempo ideal para cortar. ¿Cuándo es luna nueva? Menguante. Menguante es que se está haciendo grande. Menguante es cuando se está yendo de llena a nueva. Pero otra vez repites lo de los azúcares porque dices que baja. Claro, los líquidos del bambú es el líquido que también ese líquido tiene azúcares, ¿no? Entonces, si lo cosechamos en una época no ideal, va a tener demasiados líquidos. Y lo que queremos en las maderas, esto podría ser considerado una madera, es que no tenga demasiados líquidos, ¿no? También cuando lo cosechamos hay una cosa muy importante y es que esto no debe suceder. Cuando lo cortamos, pues el ideal es que el canuto que queda ahí, porque ahí va a crecer una nueva guadua, bambú, y si le dejamos esto va a acumularse agua y a podrirse. Entonces lo que hacemos es cortar hasta el nudo para que no acumule agua y pueda crecer una nueva vara, porque cada vez que cortamos uno, ahí mismo va a salir otro. Eso es como importante. Luego también al momento de la cosecha, una cosa que debemos tener en cuenta y por eso también buscar buenos proveedores o nosotros saber este tipo de cosas es importante, porque de repente la gente dice, ustedes ven aquí un bambú, este bambú está bueno, está entero, está gordito, pero es un bambú que vemos que está joven porque no tiene musgo, no tiene moho. En cambio, este bambú es un bambú que ya tiene años, que ya está añejo, que ya tiene tiempo. Una vara así, el bambú puede llegar a crecer en condiciones ideales hasta 12 centímetros por día. Por ejemplo, la variedad de la guadua en Colombia, en las zonas ideales, puede crecer hasta 12 centímetros por día. Entonces, usualmente en 6 meses tenemos una vara, pero necesitamos dejar que se añeje un poco, que coja resistencia. Entonces, el bambú usualmente debe estar en estas condiciones para cosecharse. Luego, pues hay que tener cuidado de que ya no se pase. También se pasa, luego también ya puede pasar demasiado tiempo y ya está como medio seco, como se ve añejo. Entonces, ya esto sería un extremo, ¿no? Este sería el ideal. Como se dan cuenta aquí en las plantaciones tienden a marcarlos también, como irlos marcando para irles haciendo un seguimiento de cuáles son los ideales. Luego también tenemos una técnica ancestral que se llama la vinagrada. Eso quiere decir que las azúcares del bambú se fermentan. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la planta y la dejamos en sitio, no la movemos. Entonces, como se queda con sus hojas, la planta va a seguir absorbiendo humedad a través de sus hojas, evapotranspirando, que es la principal función de las hojas. Entonces va a seguir subiendo la humedad y va a ayudar a que nuestro bambú se deshidrate. Ya les voy a explicar también para los procesos de preservación necesitamos que el bambú esté seco. Entonces a veces pensamos que lo cortamos y de una vez lo tiramos y ya lo tenemos, ¿no? Pero si lo dejamos 3 semanas, por un lado, las azúcares empiezan como a fermentarse y por otro, pues se evapotranspira la cantidad de humedad y eso es como un pretratamiento
pues es muy bueno. Entonces, si tenemos todo este tipo de cuidados y hablamos con nuestros proveedores y los capacitamos y les decimos quiero esto y esto, ellos se prestan, ok, quiere que lo deje así, perfecto, ¿no? Entonces esto es como muy importante también, ¿no? Para disminuir azúcares, almidones y cantidad de humedad en las plantas. También en esto de cuando se deja así, también la mayor preservación se hace por sales de ácido bórico y bórax. Una mezcla de estas dos sales, son sales que no son contaminantes, o sea, que no son tan invasivas como pues ciertos químicos. Entonces, cuando cortamos el bambú, hay una técnica que en Colombia usan, pero es dispendiosa, que se llama el florero. Entonces, cortan el bambú y le ponen un baldecito lleno de estas sales debajo. Entonces, el bambú lo que va a empezar es a subir al mismo naturalmente esta agua, que es lo que él hace, ¿no? Tomar el agua que hay ahí, igual que una flor, entonces empieza a subirla y estas sales empiezan a permear todo. Es un poco dispendiosa porque, obvio, si tienes 100 bambús necesitas 100 baldes. ¿Cuánto tiempo se deja ahí? Yo lo dejaría a las 3 semanas, o sea, hasta que las hojas se pongan cafés. Y repites la mezcla, ¿es ácido bórico y qué? Ácido bórico y bórax. Más adelante ¿Bórax? les voy a mostrar las presentaciones, por supuesto les vamos a compartir la presentación, también pues si quieren compartir estas presentaciones con otras personas, la idea de esto pues es que difundamos esto y podamos utilizar pues estos materiales que, como se dan cuenta, son mucho más rápidos que los árboles, ¿no? Entonces por eso es que es tan regenerativa esta técnica. Tenemos también, es posible hacer inmersiones en agua de mar, en agua salada, también podría ayudar a la preservación. Entonces lo mismo, se perfora, es importante perforar todos para hacer las inmersiones, porque si no lo perforas no va a entrar dentro del bambú. Entonces ya les voy a mostrar una imagen de cómo se perfora con una varilla corrugada para que cuando lo sumerjas entra, y cuando lo sumerges tienes que tratar de meterlo como así, ¿no? Para que no flote y trates de hacerle presión, sino que vaya entrando dentro. Ponerle peso. Dime, ponerle peso, pero también si lo metes, en vez de ponerlo así sobre el agua, si lo pones así, pues te va a ayudar. También pues hay técnicas de ahumado. Dime. No, porque realmente esto que tiene dentro es como una telita, ya lo van a ver en la... O sea, no es tan resistente eso, y lo que lo hace grueso es como otra parte, ahorita lo vas a ver ya viendo el bambú. Siempre se perfora, inclusive hay otra técnica que es ahumado o flameado. Por ejemplo, el bambú delgadito, el Philostachys, es súper bueno quemarlo, porque además al quemarlo quemas las azúcares. Pero yo, por ejemplo, para las yurtas y esto, tiendo a quemarlo. Ojo, para quemarlo necesitamos hacer pequeñas perforaciones, o perforarlo todo, o hacer pequeñas perforaciones en cada canuto, porque si no, lo que va a suceder es que va a estallar. Y cuando lo estás flameando, de repente hace ¡pum! Y suena como si se hubiera roto un tanque de gas. Entonces puedes hacerle pequeñas perforaciones con una pequeña broquita, le haces pequeñas perforaciones en cada canuto y lo empiezas a flamear. Van a ver cómo se empieza a desprender como un pegante y lo van limpiando. Esa es una técnica para los bambús pequeños como el Philostachys, y quedan brillantitos y perfectos, y de una vez haces la inmunización porque las azúcares se queman en ese proceso. Entonces por eso también el ahumado, pero también el ahumado es un proceso un poco más denso y un poco también más a nivel, necesitas leña o materiales para quemar, entonces pues no está tan sostenible, pero también se podría. La técnica más común es la técnica por inmersión con sales. Entonces, cuando vamos a hacer la inmersión necesitamos comprobar la cantidad de humedad, porque si ponemos un bambú que está muy húmedo y lo metemos para que absorba nuestras sales, pues no va a absorber porque ya tiene demasiado líquido. Entonces, por eso les digo que también es importante el avinagrado, y muchas veces las personas no saben, dicen lo cortan y por entregarte rápido el bambú lo meten en la inmersión
y pues claro, no absorbe suficiente porque el bambú no tuvo suficiente tiempo. Entonces por eso también pedir es que te lo dejen avinagrar y secar antes de hacerle el tratamiento es importante para que el bambú pueda tener espacio para absorber el nuevo líquido que le vas a meter. Entonces con un hidrómetro, O sea, solo como para recapitular, primero se tiene que secar, que es el avinagrado, y después se va a hidratar con las sales. sí, es importante que se seque. Si lo cortas y lo metes a la inmersión, que es lo que hacen muchísimos proveedores, él no va a tener espacio para absorber las nuevas sales que le estás poniendo. Entonces, pues al final dicen, ay, yo se lo puse 6 días en la inmersión, pero lo pusiste 6 días, pero él no tenía espacio para absorber sales. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta y muchos proveedores van y les dicen, no, tienes que sumergirlo 6 días, y lo hacen, lo sumergen, pero si no tienen todas estas fases, no te absorbe. Entonces, tiene que tener menos del 30% de humedad para que por lo menos tenga un espacio para absorber las nuevas sales. Con un hidrómetro es súper fácil de medir, o simplemente si ya sabes que lo dejaste secar un rato, lo dejaste escurrir, dejaste evapotranspirar, ya tu bambú tiene suficiente poca humedad para poder absorber las nuevas sales. Una pregunta, ¿hay una manera de saber realmente que se hizo ese secado antes de sumergirlo? No tienes, o sea, porque se supone, bueno, hay una técnica. ¿Material o así lo puedes notar o no? Hay una técnica con esta cosa para limpiar los baños, ácido muriático y cúrcuma, que te puede permitir detectar qué tanta cantidad de sales absorbió. O sea, lo pintas el bambú y te puede permitir saber qué tanta cantidad de sales absorbió. Porque te digo, a veces no es que no lo sumerjan, a veces es que lo sumergieron con mucha humedad, entonces el bambú no tenía espacio para absorber nuevo material. Y pues yo creo que no, la cosa es como poder trabajar con un proveedor que capacites y que entienda como todos estos procesos y que te lo haga tal cual como tú lo dices. Y la gente está súper abierta. Yo cuando estuve en Veracruz buscando proveedores, ¿quiere que se lo deje para 3 semanas? Ok, se lo dejo 3 semanas. Ellos no tienen problema con hacerlo y usualmente no lo hacen. Usualmente lo cortan y lo sumergen muy rápido. Va, entonces... La técnica del florero en realidad no es que lo corte y lo ponga en el florero tampoco, sino que lo dejo 3 semanas y después le pongo el florero por 3 semanas. No puedes poner el florero ahí inmediatamente porque él va a empezar primero a absorber la humedad que tiene y va a empezar a subir la nueva agua que está abajo. O sea que el florero sí se puede hacer en el momento que lo cortás y después de esas 3 primeras semanas la sumergió. No, si ya haces la del florero, ya tiene las sales dentro. O sea, la misma planta, las hojas le van a ayudar a que la planta suba toda la... Porque te va con tiempo duro. Claro, es efectivo, pero necesitas todo este tema de llegar con 100 baldes hasta la zona del bambú, depende, ¿no? Bueno, entonces tenemos... bueno, aquí podemos ver el taladro. Por favor, también es sostenible el uso de buenas herramientas. Esto, Black & Decker, hay herramientas que no se deben comprar, que son basura y no sirven para la construcción, no sirven para hacer ni siquiera para hacer un huequito en tu casa, ¿no? Se te daña al quinto hueco, ¿no? Entonces, comprar buenas herramientas es importante y sobre todo cuando estás haciendo pues, una varilla roscada de este tamaño. Entonces, yo recomiendo Makita, Milwaukee o DeWalt. Y luego, estas mismas marcas tienen taladros de taladros. Y para este tipo de trabajos, pues taladros de uso rudo. Entonces, pones tu varilla corrugada, esta de 3/8, como les decía, le pulen la puntita para que no se les barra junto con el taladro. Le puedes también pulir la punta para que tenga punta y entre más rápido. Y pones tu varilla y con el taladro rompes todos los canutos, sacas y entonces ya puedes hacer tu inmersión. Entonces, comprobar porcentaje de humedad, perforar todos los diafragmas y limpiar. También eso es otra cosa que muchos proveedores no hacen. También limpiarlo un poco de todo este que igual lo tienes que hacer. Cuando llega el bambú y tiene todo este musgo, con una viruta, con una esponja metálica, le empiezas a quitar
todo este musgo, que es como un polvo, lo empiezas a quitar y el ideal sería quitárselo antes de la inmersión para que también pues absorba mucho mejor el material. Entonces, nuestros sales que usamos es ácido bórico y bórax, y la sugerencia es en un contenedor de 5 galones, que puedes inclusive con este cosito de calentar el agua eléctrico, calentarlo a 50-80 grados y ahí disolverlo para que las sales se disuelvan bien. Y después estas sales sí las vamos a vaciar en nuestra piscina. Aquí están. Por ejemplo, para 100 litros de agua disuelves 4 kilos de bórax, 4 kilos de ácido bórico, y aquí hay gente que pone sulfato de cobre. Ojo, hasta aquí es sustentable. Luego, por ejemplo, unas personas estaban poniendo dicromato monosódico, que es tóxico. Entonces sí, te disminuye las cantidades de sales de estas, pero después tienes un agua que ¿qué haces con esa agua? Porque por ejemplo estas aguas usualmente podrías pasarla por un biofiltro si tienes solo el ácido bórico y el bórax, pero si ya tiene otras cosas, pues va a ser mucho más tóxico y más difícil de tratar. Entonces aquí está, esta hoja se las voy a pasar, está en la presentación con las proporciones. Y luego, pues en tu piscina, que también allí en Green Dream vamos a ver una que hicimos con madera, esta pues ya es más permanente, haces tu inmersión de esta manera, ¿no? Metiéndolo así, y luego le ponemos peso para mantenerlo sumergido y lo dejamos, si lo vamos a dejar con temperatura del agua normal, lo dejamos de 6 a 8 días. Si subimos la temperatura a 60-80 grados de la piscina, podemos dejarlo solo 6 horas. Esto es otra técnica que es lo mismo, rompes todos los canutos menos el de abajo y los rellenas. Los rellenas desde arriba y pones ahí, los rellenas de líquido, ¿no? De sales. Pues más dispendiosa también esta. Otra pues también que existe, pero pues también requiere más máquinas, y esto es como por presión hacer que entre todas estas sales, pero las sales son las mismas. Y luego, ¿qué viene? Luego sacamos nuestras varas y las vamos a poner a secar en unos caballetes, que aquí pues hay unas medidas sugeridas de caballetes en cuanto a altura, ángulo, para que los puedas acomodar de esta manera y ponerlos a secar, porque pues, cuando los uses tienen que estar pues secos. No se debería usar bambú húmedo. O sea, en general las maderas pues tienden a, porque por ejemplo haces un ensamble y se empiezan a deshidratar y casi te empieza a mover todo lo que haces, igual que si trabajas madera. Esta pues es otra técnica, esto es como unas técnicas de secado, ya pueden ser con hornos, con secadores solares pasivos, con inyección de aire caliente. Son diferentes técnicas que podríamos usar para acelerar el proceso, pero pues, porque además la construcción tiene todas unas fases, ¿no? Mucha gente dice, construyeme mañana, ¿no? Pero pues tienes que ir viendo tu material, dónde, cómo, tener todo el tiempo para secarlo adecuadamente, que lo seques. Creo que Bamboover sí tiene algunas técnicas de estas, porque Bamboover pues, es una empresa que lleva 20 años dedicada a la distribución de bambú, entonces ellos ya pues necesitan acelerar todos estos procesos de secado, ¿no? También pues luego de que ya lo tienes seco, el ideal sería pasarlo pues a un lugar de almacenamiento, que también dependiendo de la magnitud de tu obra, no podemos llegar y poner nuestro bambú ahí así, ¿no? Como que el ideal sería poder pues almacenarlo. Esto también va a ayudar a que se seque, no apilarlo mucho, sino que se hacen como unos, a ver si tengo otra foto, se hacen como unos compartimentos. Yo inclusive aquí le pondría otro, ¿no? Como para separarlos y permitir que se airen más. También aquí en el secado, esto es una técnica para saber los diámetros, ¿no?
Entonces fíjense que verde está con un diámetro, azul está con otro diámetro, rojo está con otro diámetro. Porque cuando hacemos nuestras construcciones, usamos el bambú más grueso para las columnas, el que sigue para las vigas de amarre y el que sigue para los tirantes, que también tenemos que irnos familiarizando con estos términos, para los que no los conocen. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo dijiste que deja secar el bambú? Pues hay O sea, gente, después de que ya se mojó en las sales y todo. hay ¿cuánto gente que tiempo? sugiere dejarlo hasta 6 meses, ¿no? Ajá. Muchas veces esos tiempos no se Sí. cumplen, pero lo ideal sí es que lo puedas secar mínimo un mes y medio. Va. Y si lo usas y no está totalmente seco. Pues digamos que la mayoría de lo que se hace aquí se hace así, porque pues pero después lo que va a suceder es que vas a tener que ir a nuevamente allá a apretar tu tuerca, porque pones tu tuerca y luego lo vamos a ver en práctica, ¿no? Hasta dónde apretar la tuerca, porque esto no es como la madera que puedes darle y darle y darle y darle, porque como es hueco por dentro, se te Va a revienta, tronar, sí, ¿no? claro. Te va a tronar. Entonces mucha gente espera hasta que truena, ¿no? Tienes que ir a apretar suavemente y ojalá después de un tiempo volver a revisar tus tuercas, porque sí se va a deshidratar un poco. Por más seco que esté, alcanza a deshidratarse un poco, a menos que esté ya 6 meses y esté completamente seco, ¿no? Que ya no. Igual el bambú de por sí todos los materiales naturales van a respirar, todo el tiempo están vivos, todo el tiempo van a en los tiempos de humedad van a hincharse un poco, en los tiempos de sequía van a deshidratarse y se mantiene esto. Lo mismo las paredes de barro respiran, ¿no? Están vivos. Entonces, ¿qué pasa con las lluvias? O sea, si el bambú ya se secó los 6 meses, ponle. Sí. ¿Qué pasa después con las lluvias? Eso es otra cosa muy importante, ¿no? El bambú en general no debería quedar expuesto al agua directamente. Y los bambús que están en nuestro, o sea, los bambús deberían tener alero que lo cubra y los bambús que están expuestos a sol y al agua deberían protegerse con un protector, con un barniz con protector solar UV. Pero la mayoría de tu bambú debería quedar cubierto de sol y de agua principalmente. La gente piensa que uno de los daños principales los genera el agua y el sol es mucho más dañino porque genera como todo el tiempo deshidratación, se contrae, el agua lo expande, contracción, expansión, que es lo que sucede también con los techos y por eso yo soy tan fan de los techos verdes, por ese tema, de que realmente un techo verde bien instalado podría tener 400 años, mientras que un techo promedio tendrías que estar cada 2, 5 años haciendo como mantenimientos, impermeabilizaciones. Pero ese es otro tema que con gusto les puedo compartir, que es un tema que me apasiona muchísimo, el tema de los techos verdes. Entonces eso, secado, marcado para poder definir, voy a usar una columna, ¿no? Pues para no estar midiendo, ¿no? Columnas, entonces los pueden pintar para saber cuáles son los más gruesos y cuáles son los que van usando. Luego también para el transporte, ojo, no más de 2 metros de apilarlos unos encima de otros, porque si no, pues los de abajo van a tener demasiado peso. Pues también luego el traslado, si el bambú lo tiras y lo dejas caer, se revienta. Entonces sí hay que tener como un cuidado con cómo lo tratas. La madera tal vez al ser más maciza como que puedes tirar un tronco, pero el bambú sí tiende a reventarse. Bueno, pues el bambú, pues le dicen el acero vegetal, es un material que tiene muchísima resistencia y su mayor resistencia está en no, como si lo pongo aquí y lo piso, tiene menos resistencia que si me paro encima del bambú, así, ¿no? Así tiene mucha más resistencia que así, ¿no? La fuerza de esto se lo van a dar los nudos. Perdón, otra pregunta. Y por ejemplo, aquí que está el clima húmedo y hay mucha sal en el ambiente, ¿qué tan beneficioso es construir con bambú? Yo no creo que la sal, como viste, se puede sumergir en pero agua de me mar. refiero que ya ves que es como más húmedo, o sea, o es parte de que la función del bambú. No creo que la sal sea un impedimento para el bambú. Que al contrario,
creo que el salitre no Claro. le hace, o sea, que yo sepa, no le hace daño, por eso existen inversiones en sales. Claro. De por sí la sal el ácido bórico y el bórax son sales, y existe la inversión sobre sal. Yo no creo que sea muy dañino el salitre del medio ambiente aquí de la zona. Creo que puede ser es un material que puede ser muy beneficioso en esta zona si lo usas correctamente. Todos los materiales tienen sus usos, ¿no? Por ejemplo, palapa. Palapa tiene que tener más de 45 grados. ¿Saben qué es palapa, no? Este material, el zacate, el pasto, que este es un sintético que nosotros vendemos aquí, que es de plástico reciclado. Tiene que tener más de 45 grados. Y ustedes ven muchas construcciones que no tienen eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues empieza a humedecer mucho más, no se seca tan rápido y un material que te podría durar 5 años te va a durar 2 o 3 o muchísimo menos, ¿no? Entonces, también al momento de diseñar y de decidir qué vamos a poner sobre nuestro bambú, cómo vamos a impermeabilizar, pues tenemos que ver qué tipo de material vamos a usar y qué pendiente es adecuada para ese material, ¿no? Entonces, ojo con eso de las palapas. Bueno, la idea es utilizar bambús maduros para que no suceda también esto, ¿no? No utilizamos clavos. Bueno, ya en la práctica vamos a ver mejor. Cuidamos lo de los canutos. Aquí hay una imagen donde se puede ver eso, ¿no? Como necesitamos cuidar esto de los nudos. Si aquí no queda nudo, esta parte es muy débil. Necesitamos que queden estos nudos relativamente cerca. Bueno, estos son diferentes técnicas más artesanales para poder usar el bambú. Lo que nosotros vamos a hacer es como más estético que esto, pero también se podría solamente cortar así para recibir, o por ejemplo si vas a recibir madera, porque cuando vamos a hacer un piso a veces es complejo trabajarlo con bambú, porque el bambú nunca es completamente recto, puede tener algunas curvas, entonces a veces para los pisos sí está bueno hacer la mezcla de utilizar bambú con madera. Para poder tener como un nivel y poder poner nuestro tablado muy flaco, porque sí, el bambú tiene ahí su ciencia. También el bambú sirve menos de 30 días para comer. En Tailandia y muchos países lo utilizan como alimento cuando el brote es tierno. Además, justo el bambú tiene muchísimo contenido de silicio, que el silicio es uno de los megaminerales que utiliza nuestro cuerpo para estar bien, tanto para ayuda a favorecer la síntesis del colágeno, para las articulaciones, inclusive para reducir arrugas y la alopecia. O sea, el silicio es uno de, así como el magnesio y el potasio, es uno de los megaminerales que nos sirven y el bambú lo contiene. Así que ahorita esto pues se está empezando a usar también como en infusión. Podrías tomar inclusive un pedazo de bambú o las hojas, tienen altísimo contenido de... ¿Pero depende del bambú o todos aplican a esto? Todos los bambús ¿Sí? tienen alto contenido de silicio. Sí. Van a ver, se van a acordar de mí cuando en unos años estén vendiendo ya bambú en polvo para tomar en tus infusiones y todo. También pues cuando está joven es más fácil sacar fibras para tejidos de canastas y este tipo de fibras. Y a los 2 años ya podríamos utilizarlo para sacar latas o reglillas, estas tiras que son tan comunes, y las esterillas. Esterilla es cuando abrimos el bambú y lo utilizamos plano para, por ejemplo, poner aquí encima de esto. Y las latas pues son estas, que se sacan, los puedes sacar artesanalmente con un machete, primero a la mitad y luego a la otra mitad y luego a la otra mitad. Pero pues se mandan a construir estas piezas que tienen todos los cortes, es como una rodaja, entonces la vas bajando y con un martillo de madera, un amazo, lo vas bajando y sacas tus reglillas en un momentito. Y ya
después de 3 años ya es un bambú que nos sirve para estructuras como casas. Bueno, pues lo que vamos a ver ahorita en obra son estas bocas de pescado para poder hacerlo así más estético. Mira, aquí podemos ver un caso, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos el nudo cerca? Aquí tenemos el nudo, acá podemos poner un bambú encima. Si no tenemos el nudo, se va a aplastar completamente. Entonces hay que tener cuidado. Si por algún motivo es que ya no me dio y ya di 1000 vueltas, es el último bambú que me queda y necesito usarlo, lo relleno. Por ejemplo, le puedo poner un tronco rollizo adentro para darle resistencia. Hay gente que lo rellena con concreto, pero ¿qué pasa con el concreto? El concreto es completamente rígido y el bambú va a estar todo el tiempo respirando. Entonces yo preferiría encontrar una madera o un pedazo de bambú más pequeño con nudos y meterlo dentro porque hay veces que pasa, hay veces que mides y lo que sea y no te dio y te queda esto así, sobre todo si va a recibir peso, ¿no? Si te queda como en un alero y te queda en unos 15 centímetros, ok, no hay problema, pero si va a recibir la presión de algo arriba como peso, pues es mejor rellenarlo. Entonces, bueno, ahorita pues esto lo vamos a ver en práctico, ahorita en obra, que es hacer esto que se llama boca de pescado. Vamos a ver cómo medirlo, cortarlo, tanto con una copasierra como con una caladora. Vamos a ver cómo dibujarlo para después hacerlo y con los formones poder terminarlo, ya que nos quede nuestro ensamble perfecto. Luego también vamos a ver esto, que es para poder hacer le decimos pico de flauta, porque tiene la forma como de un pico de flauta, para poder poner bambús a 45 grados, ¿no? Para las diagonales, y esto va a ser muy útil. Entonces ahorita en práctica vamos a ver estas dos técnicas que pues hay que acordarse de esto. Ahorita les voy a poner un video para que vean cómo se hace este pico de flauta y lo vamos a replicar. Y ya para que nos quede completamente así. Bueno, ¿cómo se hacen las cimentaciones para un bambú? Entonces, igual que todos los materiales naturales, necesitamos elevarlos del suelo con concreto. Ojo, el concreto no es 100% hidrófugo. El concreto puede absorber humedad por capilaridad con el tiempo. Ustedes se dan cuenta que hay casas que son de concreto, que están en zonas muy húmedas y las paredes empiezan a humedecerse porque el agua va subiendo por capilaridad. Entonces, yo usualmente siempre sugiero, tanto para bambú como para barro y lo que vayamos a colocar encima, inclusive si fueran a hacer hasta bloques de concreto, que aislemos, hagamos una aislación. Entonces hacemos nuestro cimiento y a esto le vamos a poner brea, por ejemplo, o chapopote, o no sé, algún impermeable que me permita separar mi concreto, porque las bases lastimosamente siempre las tenemos que hacer con concreto, la parte de las cimentaciones de nuestro material, del bambú, ¿vale? Entonces ese es un tip que les doy, que es bueno porque en zonas muy húmedas el concreto va a empezar a subir agua. Aquí, lo pintarías aquí. Luego también otro tip es, aquí todo se corroe muy rápido, ¿no? Entonces también las varillas corrugadas, está bueno echarles un poquito de anticorrosivo. Eso sí, pues como siempre estos detallitos van a asegurar como la durabilidad de nuestra estructura, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular, usualmente en bambú, por ejemplo, en vez de una columna van dos, porque un bambú recibe una que viene por acá y otro bambú recibe otra que viene por acá. Y si tengo un segundo piso, podría poner otro bambú acá encima, o podría mandar otra columna, otras dos, que reciban mi segundo piso. Y si tengo un tercer piso, podría mandar otras dos
que vayan completas hasta mi tercer piso. Entonces podría tener una base con 6 bambús, por ejemplo. En el primer piso llegan todas, y al segundo piso menos, y el último piso Sí, menos. exacto. Tenemos 6, el primer piso llegan 2, o sea, sí, exacto, todas, 4 y luego 2. Entonces esa es una forma, aunque también podríamos poner bambú, nuestra viga, y luego podríamos poner otro bambú encima y subirlo de esa manera también. Es viable, pero es mucho más estructural y más estable poner más columnas. Entonces ponemos nuestra varilla corrugada, doblada de esta manera y anclada. Estos dados tienen que tener un armazón de concreto. ¿Sí? ¿Más o menos conocen cómo funciona el mundo de las cimentaciones? Ok. El concreto nunca trabaja solo. El concreto siempre trabaja con una armazón de metal. Porque si lo dejan solo, así sea esto, se podría partir en la mitad. Entonces el armazón es como ese esqueleto que va a juntar todo. Entonces si hacemos una viga de amarre, por ejemplo, hacemos una excavación donde usualmente enterramos una parte de nuestra viga, luego usualmente para materiales naturales elevamos unos 30 centímetros y colocamos nuestros fierros, nuestras varillas corrugadas, son unas varillas, yo sugiero usar de 3 octavos, y colocamos nuestros fierros, usualmente se hacen armazones de 4, para que amarras toda tu estructura y ya toda tu viga quede completamente unida. Esto es súper importante cuando hacemos una estructura, que nuestra estructura quede unida en la parte de abajo y quede unida en la parte de arriba. Entonces tenemos una corona en la parte de abajo y una corona en la parte de arriba. Cuando usamos dados individuales, puede ser que yo luego amarro aquí, puedo amarrar con el bambú mi estructura. Entonces, a veces cuando hacemos estructuras palafíticas, que son estructuras elevadas, flotantes, podemos dejar solamente dados, pero luego pues voy a amarrar con bambú, que va a ser el que me va a soportar mi piso o lo que sea. Y si no, pues también en esta zona, como todo es piedra, realmente esto es un gran cimiento. Entonces, pues casi que anclándonos a la roca y todo, pues ya tendríamos como todo amarrado. Pero en otras zonas no funciona así. Entonces, en caso de sismo, lo que sucede es que una parte de la tierra se puede mover, entonces la casa se puede abrir, ¿no? Entonces, por eso hacemos nuestra viga de amarre y amarramos todo con concreto y fierro. También, pues mis maestros me enseñaron una técnica que ellos le llaman concreto empobrecido, pero lo que hacen es que le ponen como muchas piedras, mucha piedra para utilizar menos cantidad de cemento. Entonces echan la mezcla y se va rellenando con piedras y más mezcla para reducir el uso de concreto, porque pues el cemento sabemos que es un material que requiere pues un gran impacto ambiental para su uso, ¿no? Entonces esta es otra técnica, tomar las piedras que tienes por ahí e irlos rellenando, inclusive los ecoladrillos, pero ecoladrillos que estén bien hechos, ¿no? Así bien compactos, podríamos también meterlos en nuestro cimiento. Entonces ahí vemos nuestros dados, vemos cómo puede llegar uno, cómo funcionaría. Esta es otra técnica que se usa mucho en Colombia, que se llama martillo, porque tu diagonal, dependiendo del peso que vaya a recibir, puedes apoyarla en otro bambú que tiene aquí otro bambucito que le dicen martillo, y esta diagonal, o podría solamente mandar la diagonal aquí apoyada con tornillos, pero obviamente esta va a ser mucho más resistente que ponerla solo en diagonal. No entiendo cuál es la... A ver si más adelante tengo fotos. Aquí esta se ve. Ahí. Por ejemplo, aquí ven que este bambú es apoyado por otro bambú aquí. Este está hecho como apoyado con diagonales. Pero el otro, a ver si... El otro se llama martillo. Entonces tienes un pequeño bambú con boca de pescado y un pequeño pedacito de bambú que recibe el otro. Entonces por eso queda como un martillito y eso da mucha más resistencia. Diagonales. El ideal de las diagonales es que tengan 45 grados. Es donde las fuerzas suceden mejor. Aquí tiene mucho más, 45 grados es un triángulo perfecto, ¿no? Equilátero, ¿qué se dice? Ok.
También podemos usar nuestro bambú, pues en algunos lugares lo usan como teja, como que lo cortan a la mitad y una parte del bambú va para arriba y otra para abajo, pero pues yo sugeriría en este caso, pues sí tendrías que pintarlo con un material UV y obviamente lo mismo, ¿no? Mucha pendiente, para que igual que, y seguramente esto va a ser una técnica que tienes que ser consciente que a los 5 o 6 años tienes que quitarlo todo y volverla a poner. Que es lo mismo que el zacate, ¿no? Que yo por eso soy súper fan de los techos verdes. Después les hablo más de eso. Porque esta técnica puede funcionar, pero sería igual que la paja. Tendría que cambiarse cada tanto tiempo. Y lo mismo, y si no le das pendiente, ¿qué va a pasar? El agua se va a quedar ahí acumulada, que es lo que pasa con el zacate, y pues se va a poner más rápido, que si tiene mucha pendiente, escurre rápido, pues probablemente nos va a durar más tiempo. Pero si lo que tenemos es un cultivo gigante de bambú y lo tenemos en exposición, pues esta puede ser una técnica muy interesante. Entonces, pues eso, con el bambú podemos hacer de todo. Este es un bambú más delgado, que se llama Philostachys, y como ven, se puede utilizar en conjunto, ¿no? Y esto que les quiero mostrar, ¿han escuchado de las cerchas? Los arquitectos seguro sí. Una cercha es una estructura que te permite cubrir una gran distancia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si yo pongo un solo bambú con esta distancia o con esto, lo que va a suceder, yo no debo tener más de 3 metros sin que mi bambú se apoye. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 5 metros, debería en algún punto generar un soporte de apoyo. Entonces, estos son cerchas que nos permiten cubrir grandes distancias sin necesidad de tener soportes intermedios. Aquí de alguna manera digamos que hay una pequeña cercha porque esta viga de aquí está como evitando que estos maderas se flecten por su distancia, ¿no? Entonces, ¿Cuál viga es esa? tenemos estas largas que van aquí y esta del medio, junto con estas que le están ayudando a hacer esta fuerza, es como una especie de cercha porque están evitando que estas tengan tanta fuerza y se vayan a flectar, ¿no? Entonces me está haciendo resistencia. La cercha lo que hace es eso. Entonces las cerchas son diseños estructurados que me van a cubrir gran distancia. Entonces, por ejemplo, aquí, si tengo 5 metros, pongo lo puedo poner en la mitad o lo puedo poner en donde quiero estéticamente, y aquí ya tengo un apoyo. Entonces aquí ya evito esto y puedo tener aquí, yo qué sé, 10 metros sin tener ningún apoyo. ¿Qué es esto, no? Cerchas. Diferentes diseños de cerchas. Inclusive mira esta solución recta para un piso de arriba que tiene una gran distancia. Podemos hacer una estructura con nuestro bambú que nos va a permitir tener esta luz aquí, porque si tengo un segundo piso de un lugar de eventos, luego también depende de eso, ¿no? ¿Cuántas personas van a ver aquí arriba? Claramente por el tamaño es posible que pueda tener 50 personas, ¿no? Entonces tengo que calcular que estos bambús se pueden flectar. Y miren aquí también tenemos doble bambú. Esto también se puede usar como tipo cercha, que es un doble bambú que va, a diferencia de uno, a darle un poco más de resistencia para ciertas luces. Por ejemplo, una luz de 5 metros, 4 metros, podemos poner doble bambú para cubrir estas luces. Listo. Y pues a nivel como artístico, pues ya tiene toda la versatilidad que quieran, ¿no? Ya la creatividad es infinita. Esto lo he visto mucho también, como cortan el bambú así para generar esto. Miren este trabajo con las sombras tan interesante que se da. Sí, hacer paredes. Como creatividad al máximo. Luego las maquetas. Las maquetas son muy importantes. Antes de comprar todos los materiales para hacer una casa grandota, pues es importante ver cómo va a ser, como verlo en pequeño
me va a permitir como entender un poco más cómo va a funcionar la estructura, si aquí qué necesito, ¿no? Entonces hacer maquetas pues es súper recomendable siempre para todas las estructuras, porque muchas veces también pasa y encontrar diseños que se ven preciosos, pero cuando empiezas a ver esto estructuralmente cómo funciona, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces hacer maquetas pues es algo muy interesante. Y tips como esto, ¿no? Que eso es otra clase que también con gusto les puedo compartir sobre tips estructurales del bambú, ¿no? Miren esta distancia, ¿no? ¿Cuánta distancia hay entre un bambú y otro para soportar un techo? Entonces eso también lo debemos ver, ¿no? Detallitos de esos que nos van a ayudar a que nuestras estructuras cumplan su función. Pues creatividad, ¿no? Esto más o menos es lo de caña viva y pues es el principio también de los arcos que estamos también haciendo mucho y que es algo que ha permitido que el bambú, ya que era tan recto, aunque con rectos también se pueden hacer diseños muy interesantes, pues ya cumpla una función estructural para estructuras mucho más grandes, ¿no? Miren cómo usan este bambú, que el pequeñito se llama Philostachys, el más resistente. Arcos, igual también, mira, como una mezcla de arco con bambús rectos. Y pues bien estructurado podemos hacer cosas gigantescas. Les recomiendo mucho el trabajo de un colombiano que fue el que popularizó el bambú, el primero que popularizó el bambú hace, no sé, 20 años, que se llama Simón Vélez. Él ha hecho grandes estructuras, hizo inclusive una catedral, ha hecho muchas cosas muy bonitas, les recomiendo mucho verlo. Creatividad, ¿no? Pero el bambú es como... Una preguntita. En Colombia se usaba mucho que se usaban el bambú para el acueducto, para transportar agua. ¿Hay alguna forma de que ustedes internalice para que haya más o es algo que... Yo creo que es algo que tendrías que irlo cambiando cada tanto. O en Brasil, una vez mi maestra de SOMS me mostró una resina natural que estaban aplicando sobre, por ejemplo, llevó una tela de camiseta y era como un caucho natural que estaban utilizando para impermeabilizaciones, que era completamente impermeable y era como un caucho. En Colombia yo quise probar con el caucho porque Colombia también hay unos árboles que se llaman caucho, con el que fabrican cosas de caucho, y también es como una especie de resina elástica que se podría, aún en este mundo hay mucho por explorar, y la idea pues es generar comunidades epistémicas y explorar. A veces hay gente que te dice, no, esto no se puede hacer, pues míralo, obsérvalo. Hay muchas cosas que a mí me decían, no, es que la arcilla no funciona sola, la arcilla siempre necesita arena. Y luego encontré personas que estaban usando solo arcilla y obvio, sí, se cuartea, pero rellenaban nuevamente, ¿no? Volvían y rellenaban, ¿no? Entonces, siempre, nunca se queden con algo de que eso no se puede, ¿no? Pero si a ustedes les resuena como, pero ¿por qué no se puede? Exploren y van a encontrar que todavía en este mundo hay mucho que explorar con materiales naturales y posiblemente encontrar cosas como esa. No sé cómo funciona aquí el chicle, o sea, no sé cómo funciona esa resina y cómo se podría utilizar ese tipo de resinas para impermeabilizar. Ese sería lindo explorar. Oye, hablando de costos, ¿qué tan más caro, más barato resulta en términos de costos en una cosa? En Colombia, la cosa es que tenemos como el bambú al lado del río, lo cortamos y lo construimos, tenemos todo el que queremos, ¿no? Aquí en la Riviera Maya, en general, la cosa es que por aquí no hay materiales, todos los materiales se tienen que traer, pero a nivel de impacto ambiental, inclusive con la traída, pues es mucho más accesible. Ahorita se necesita más gente sembrando bambú porque como hay tan poca gente tratándolo y trabajándolo, los venden al precio que quieran, te lo entregan a 3, 4 meses. Estoy segura que no hacen los procesos, no sé si Bambúver, que lleva 20 años, pero la mayoría que no hacen los procesos completos. Entonces ahorita esa es una gran oportunidad de mercado que en unos años
va a ser un kit. Ya de por sí hay demanda impresionante. Nosotros buscamos bambú y te lo entrego en no sé cuántos meses, no lo tengo. Bambú hubiera tenido que implementar técnicas de secado más rápidas porque no hay. Entonces, claro, si tú siembras tu bambú y lo tienes y que precisamente aquí uno de los proyectos es ver si se consiguen algunas tierras tipo, que dicen que Tabasco hay mucho narcotráfico, pero como por esa zona donde se puedan regenerar, se pueda sembrar bambú, inclusive crear una comunidad en esas zonas, porque no es venga y pongo el bambú y hasta luego vuelvo en 3 años a ver qué pasa, ¿no? Se necesita gente que lleve ese proceso, pero sí, aquí precisamente David estuvimos hablando de esa posibilidad, ¿no? De conseguir tierras ahora que se pudieran restaurar, regenerar a través del bambú y que pudieran pues tener material y se necesita pues obviamente un equipo que esté allá también como construyendo sus casas y cuidando de ese superproyecto productivo. Y por esa zona tengo 2 comunidades que me han invitado. Una compró 350 hectáreas entre Palenque y San Cris, toda esa zona de la selva lacandona. Es muy interesante y pues es súper importante que se creen este tipo de proyectos para poder sentar bases de que sí se puede vivir en la selva, de que sí puedes vivir con los animales, pero bien, porque inclusive la ganadería, en Colombia dicen, está prohibido hacer casas porque esta es una zona de reserva, pero encuentras ganadería que no dejó ni un solo árbol, pero eso sí es permitido, inclusive les prestan dinero para que hagan eso, y construir 20 casas autosustentables no es permitido. Yo estoy segura que 20 casas autosustentables en 10 hectáreas es muchísimo mejor que 50 vacas en 10 hectáreas. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que, definitivamente se necesitan las comunidades como cuidando territorio y si tienes casas, que los biofiltros, que esa es otra cosa que aquí me dicen, le digo a los activistas y me dicen, eso está muy difícil. Yo, ¿cómo va a ser difícil que le exijas a las nuevas construcciones que sus sistemas de tratamiento de agua tienen que ser aprobados antes de funcionamiento y que hayan empresas y capacitar a más gente que se encarguen de los biofiltros, porque aquí el tema del agua, vivimos sobre un río. Aquí el tema del agua, donde yo vivo, el agua que sacan de la bomba huele completamente a mierda. Entonces está muy grave y es increíble que los activistas crean que es. Y luego también, si te lo planteas desde que es muy difícil las cosas gubernamentales, pues no, pero sí hay que llegar al municipio a decirles, pucha, no podemos seguir así, hay hoteles y un montón de cosas que se están construyendo con muchísimos recursos que inclusive deberían pagar muchísimo más para que con sus sistemas se instalen los otros sistemas, porque la gente cree, ay, yo creo aquí mi paraíso y yo estoy bien aquí, y el de al lado te está botando las aguas negras porque no tiene dinero para desarrollar un buen sistema, ¿no? Entonces sí se debería crear como una pequeña proyecto donde se lleve esto a otros niveles y que se generen recursos para poder apoyar a las personas que no tienen tantos recursos para que tengan buenos sistemas. Y es súper simple, un biofiltro, que con mucho gusto también después les comparto porque es una de mis pasiones. Un biofiltro es súper simple y además puedes producir plátanos, papayas, puedes producir flores exóticas, pues inclusive ya en un punto del biofiltro donde ya limpiaste un montón de cosas, ya podrías llevarlo hasta una hidroponía, o sea, a que siga con sistemas, inclusive con un poquito de caca te viene bien, porque hay hidroponía donde le pones caca de vaca y cosas para poder tener los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no? Entonces en ese sentido hay mucho para hacer y pues qué bueno que ustedes estén aquí interesados por eso. ¿Un humedal? ¿Hablas como sistemas de...? Claro, humedales, pero que puedas, porque tú puedes ir empujando el agua y la puedes llevar kilómetros. O sea, tú podrías, esta agua que vas sacando todos los días, podrías extenderla. Aquí un poco el reto es el tema de las pendientes, ¿no? Como que tal vez necesitas elevar tu casa y empezar con tu filtro a esta altura, e irlo llevando hasta que llegas al suelo. Si lo haces en un lugar de montaña, pues va a ser mucho más fácil llevar tu agua infinitamente por un montón de cultivos, porque lo que vas haciendo es empujando el agua que ya tenías. Entonces podrías parar en algún punto o podrías
irle dejando, inclusive irle añadiendo zonas donde vas tomando esta agua que se va empujando para tener pues un montón de agua para comida y agua con un poquito de nutrientes, que es eso, ¿no? El agua con caca no está mal si se usa bien, si se pudiera usar para producir, por ejemplo, alimento, ¿no? Bueno, pues creo que estamos llegando a nuestra parte final, agradeciendo a todos que estén aquí. Les vamos a compartir la presentación para que ustedes también sean unos replicadores y unos difusores de este tipo de técnicas que son muy buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.